Cuando salió Pet Sounds de The Beach Boys en 1966, mucha gente lo consideró un fracaso comercial y confuso. Hoy es uno de los discos más influyentes de la historia. A veces, el tiempo es el único verdadero crítico. ¡Hey! ¡Hola! Bienvenidos nuevamente a Desde Mis Oídos, este pequeño espacio donde hablamos de música, pero también de todo lo que pasa alrededor de la música. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, al menos para mí, y es de discos que quizás nadie está prestando atención, pero que yo, con toda mi sabiduría divina musical, creo que van a ser clásicos del futuro. Sí, yo sé que suena bastante arrogante, pero si vas a apostar, apuesta fuerte. Así que gracias por estar aquí, por escuchar mientras cocinas, mientras trabajas o mientras finges que estás organizando tu vida. Aunque en realidad solo estás cambiando la playlist por quinta vez, en 10 minutos. Y si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Prepárate para que te convenza de que esos discos que nadie menciona hoy, que todo el mundo creyeron que fueron flops o que son X, dentro de unos años van a ser los que todos veneren. Porque seamos honestos, no todos los clásicos son evidentes desde el inicio. Algunos salen como un meteoro y todo el mundo los nota, y otros salen como un unicornio escondido en el garaje de tu vecino. Y solo unos pocos afortunados los descubren antes de que el resto del mundo se ponga al día. Así que vamos a poner las cosas claras y es cómo Carrizo decide la gente que es un clásico. Porque pareciera que los críticos se creen Nostradamus con Spotify Premium. Ellos dicen, este disco será recordado por generaciones. Y yo digo, hermano, si ni siquiera recuerdas dónde dejaste las llaves ayer, ¿cómo vas a predecir el futuro de un álbum? Hoy en día, un disco se convierte en un clásico instantáneo si logra 5 cositas, ¿verdad? Impacto mediático o impacto inmediato. Que salga en Twitter, X. Colapse en crisis existencial tipo Damn de Kendrick Lamar, que se volvió material de memes, debates y hasta tarea de filosofía. Otra que siento es innovación, que saque un sonido nuevo, como cuando Olivia Rodrigo lanzó Sour y todos los adolescentes del planeta empezaron a gritarle a sus ex en la ducha. Yo no era adolescente, pero también lo hice. Consistencia artística, o sea, que no tenga esas canciones que claramente metieron para rellenar. Sí, estoy hablando de esos álbumes de 22 canciones que en realidad solo valen 7 y es como, amigo, esto puede haber sido más corto. Contexto histórico que capture un momento cultural como Nevermind de Nirvana, que básicamente dijo, adiós pantalones ajustados ochenteros, ahora somos grunge y olemos a cigarro y cerveza. Que también puede influir en esto y, puede ser resonancia a largo plazo, porque ahí siento que no manda ni Rolling Stones ni Metacritic, sino que manda el tiempo y, por supuesto, la gente. El dilema es este. Un crítico puede gritar clásico instantáneo en la reseña, pero el único juez real en sí, en 20 años, es si la gente todavía se pone a llorar con ese disco, o lo pone, o, ¿sabes? Como que está ahí todavía. Por ejemplo, puedo poner a Björk. La ningunearon en Heavy en los 90 y Homogenic y Vespertine son literalmente el blueprint del pop experimental de hoy en día. O sea, Björk dijo, ustedes se burlan, pero en el futuro yo voy a ser la profesora de toda esta generación. ¿Sabes? Arca, toda esta gente que conocemos es gracias a Björk. Y claro, aquí entra la injusticia.
muchos discos nunca entran a la lista de los 500 mejores porque, sorpresa, sesgos, durante décadas esas listas parecieran escritas por un comité de señores blancos que solo escuchaban rock con guitarra y cerveza caliente. El pop, el R&B, el reggaetón, todo lo demás siempre estaba demasiado ignorado. Pero la historia cambia. Lo que ayer era considerado ligero o de niñas, Hello Britney, Hello Spice Girls, mañana se estudia como documento histórico de toda una generación. Y ahí es cuando Rolling Stones y compañía dicen, ay, siempre lo supimos. Mentira, tú no sabías nada. Tú estabas ocupado metiéndote el enésimo disco de The Beatles en el número 1. Así que, en resumen, un disco se vuelve clásico no porque lo diga una revista, sino porque la gente no lo suelta. Porque con los años sigue apareciendo en playlists, en TikToks, en karaokes, en los momentos importantes de la vida. Y los críticos, bueno, ellos hacen pronósticos. A veces aciertan, a veces quedan como el pana que dijo que MySpace nunca iba a morir. Así quedan. Entonces, recapitulando un poquito lo que estábamos diciendo, ser un clásico no es solo tener buenas ventas, que la gente piensa eso. No. O salir en listas de Rolling Stones. Tampoco. Es mucho más que eso. Es tener impacto, innovación, consistencia, contexto histórico y sobre todo que la gente te siga escuchando aunque hayan pasado años. Aunque las modas cambien, aunque tu playlist de Spotify esté llena de trap venezolano que dura 2 semanas y luego desaparece para siempre. Sorry. Y aquí es donde viene la parte divertida. Hay discos que hoy la gente ni siquiera está mirando o incluso se ríe de ellos. Pero que yo creo que van a ser clásicos en un futuro. Discos que todavía no tienen ese momento de gloria, ¿sabes? Pero que tienen todo lo que se necesita para trascender. En capítulos pasados he hablado de cómo la música no solo acompaña, sino que se transforma con nosotros. Y yo pensaba, si eso pasa con canciones y discos de décadas atrás, ¿qué está pasando ahora mismo con los álbums que quizá dentro de 20 años consideraremos clásicos? Es raro, porque esa etiqueta normalmente se pone con la distancia del tiempo. Pero, ¿qué pasa si ya estamos escuchando hoy lo que será el futuro canon? Y eso me tiene dando vueltas desde hace unos días. Y por eso hoy quiero hablarte de 6 discos que en mi opinión, yo solo soy un píxel de internet, ¿ok? Merecen un lugar asegurado en esa conversación de clásicos. Aunque todavía no los vea, nadie los esté viendo, o ni crea que serán, o que crean que fueron un flop, o que X, ¿sabes? Y creo que uno de esos es Sweetener de Ariana Grande. Y aquí muchos van a decir, obvio, pero yo creo que incluso con Ariana, la conversación suele girar más en torno a su fama, sus hits, sus relaciones públicas, que a su música como obra. Y Sweetener es un álbum que cambió cosas. Fue el primero que la posicionó como un artista con identidad sonora propia. Es esa mezcla de pop con el minimalismo y experimentación de Pharrell que todo el mundo dio. Todo el mundo, Dios mío, no, nadie esperaba eso. Canciones que parecían raras para el mainstream, pero que a la vez se convirtieron en parte de él. Temas como God is a Woman o No Tears Left to Cry no solo marcaron el 2018, sino que redefinieron como una estrella pop puede sonar cuando se atreve a incomodar un poco. Y yo creo que en retrospectiva este disco va a ser visto como un momento de quiebre en el pop y va a ser un clásico por completo que va a estar en listas en cualquier momento. Otro que tengo en mi lista de estos discos es Punk de Caroline Polachek, porque si Sweetener fue un giro en el mainstream, Punk es como un faro en el alternativo. Caroline logró algo dificilísimo, sonar futurista sin perder emoción humana. Canciones como So Hot, Your Heart in My Feelings o Door, que es una de mis favoritas, tienen una sensibilidad pop, pero al mismo tiempo están vestidas con una producción que parece sacada de un mundo paralelo. Y este disco me suena como cuando en los 80s escuchaban a Kate Bush y decían, esto es demasiado raro para hacer pop, pero hoy Kate Bush es un clásico. Y yo siento que Punk está construyendo el mismo camino. Un álbum que con los años se va a estudiar
como un blueprint del pop alternativo de los 2020s. Otro disco que puede entrar acá, para mí, es Ya no somos los mismos de Elsa y el mar. Este es un disco que duele, pero que a la vez es demasiado liberador. Elsa narra una ruptura de una forma que no cae en el cliché, sino que la convierte en un viaje de identidad, de vulnerabilidad y de reconstrucción. La producción mezcla entre pop, indie, balada, un poquito de folk, y todo funciona como un espejo de lo que es crecer emocionalmente después de perder a alguien. Yo creo que Ya no somos los mismos va a ser uno de esos discos que las nuevas generaciones van a encontrar y decir, ah, mira, aquí está el manual de cómo sentir sin miedo. Para mí ya es un clásico en potencia porque lo que dice es universal y lo dice con una transparencia que no envejece. Yo escucho todavía ese disco y aunque no me sienta triste, me encanta, me pega y es como, wow, qué disco tan hermoso. Otro es Messi de Olivia Dean, porque este es probablemente el más subestimado de la lista. Olivia Dean hace soul y pop con una frescura que parece sencilla, pero que es dificilísima de lograr. Messi habla del amor, del desorden, de la vida misma, sin necesidad de adornarlo demasiado. Es como un diario honesto, lleno de melodías cálidas que te abrazan y ahí está su fuerza, en un mundo donde todo suena gigante, saturado. Olivia hace un disco íntimo, pequeño, que a la vez es enorme en sentimiento. Yo creo que en 15 años la gente lo va a redescubrir y pensar, wow, aquí había una joya escondida. Que de hecho, no me malinterpretes, este disco ya es muy bueno y ya todo el mundo está hablando de él, pero va a ser un clásico de esta magnitud en unos 15 años. Otro es Marchita de Silvana Estrada, porque con este álbum Silvana se inscribió directamente en la tradición de los grandes trovadores y cantautores latinoamericanos. Marchita es una obra profundamente dolorosa, pero también bellísima. Su voz, acompañada de cuerdas y guitarras, parece hablar desde un lugar atemporal. Este disco no depende de modas y eso es lo que lo convierte en clásico desde ya. Es como cuando piensas en Chabela Vargas o Mercedes Sosa, no importaba la época, importaba la emoción. Y Marchita tiene ese mismo espíritu, un testimonio del humano en su forma más frágil. Otro disco que está aquí porque en verdad me gusta mucho, me hace sentir demasiado, es La nube en el jardín de Ed Maverick. Ed Maverick pasó de ser meme a ser referente. Y este disco es la prueba. La nube en el jardín es un viaje sonoro lleno de muchos matices. Hay experimentación, hay indie, hay folk, hay momentos instrumentales que parecen sacados de un sueño. Es una pista completa. Y más allá de lo musical hay algo muy generacional aquí. La manera en que Ed se expone al dolor, al internet, al ruido de crecer en público. Yo siento que este disco va a ser un documento generacional para quienes vivieron su juventud en medio de la hiperconexión que ya nos está pasando y la vulnerabilidad digital. Con el tiempo será visto como un retrato demasiado honesto y poético de lo que significó ser joven en esta época y que te dolieran cosas en esta época. Pensar en clásicos del futuro es también un ejercicio de imaginar qué huellas van a resistir el tiempo. A veces no son los discos más premiados ni los que más sonaron en la radio, sino los que lograron capturar un pedazo de verdad. Y estos ahí para mí lo hacen. Así que, quién sabe, quizá dentro de 20 años alguien haga un podcast hablando de ellos como hablamos hoy de Fleetwood Mac o de Radiohead o de Nirvana. Y mientras tanto ya podemos disfrutarlos con esa sospecha bonita de estar escuchando los clásicos del futuro. Y luego, para mí, están esos discos que el internet decide que son clásicos al minuto uno porque Twitter, ¿sabes? Twitter tiene la facilidad de la facultad de la eternidad. Tipo Folklore de Taylor Swift, Norman fucking Rockwell de Lana del Rey o Melodrama de Lorde. You know. Apenas salen y ya la gente los llama generacionales, himnos de una era. Esto va a envejecer como el buen vino. Y sí, son discos espectaculares, yo los amo. Pero también hay que hacer pausa y preguntarte quién decide que es atemporal a la semana del lanzamiento.
porque el tiempo tiene que hacer su trabajo. Y a veces lo que sentimos como trascendente en el momento, 10 años después puede sonar como un buen recuerdo más que como un clásico. Y ojo, para mí lo popular no necesariamente significa efímero, porque no es así, para mucha gente sí lo significa. Pero lo masivo puede marcar época, dejar huella y convertirse en referencia cultural. Pero tampoco la popularidad asegura la temporabilidad. Que medio planeta esté obsesionado con folklore en 2020 no significa que en 2040 lo vayan a seguir escuchando igual, ni que vaya a ocupar el mismo lugar en la memoria colectiva. Lo mismo pasa con Melodrama, que fue celebrado como la Biblia millennial del desamor y la alineación, pero ¿qué tanto eso se sostiene más allá del contexto cultural de su lanzamiento? Para preguntarse. Y Norman fucking Rockwell es otro ejemplo, aclamado por la crítica, Twitter. Miren, o sea, como si Lano hubiera inventado el concepto de la melancolía americana. Pero más allá de los que lo escuchamos obsesivamente, ¿de verdad se volvió parte de la cultura popular más amplia o se quedó en un culto muy vocal de críticos y fans intensos? Porque aquí hay otra cara del asunto. Esos discos que la crítica eleva a lo más alto, que encabezan los rankings de Pitchfork y Rolling Stones y que todo el mundo dice que hay que escuchar, pero en la práctica, ¿quién los escucha? Porque puedes meter un disco en todas las listas de los mejores del siglo, pero si nadie lo pone en una fiesta, en el auto o en una tarde random en casa, entonces, ¿qué tan clásico es? La crítica muchas veces vive en un microcosmos y termina canonizando discos que en la vida real ni siquiera circulan más allá de un nicho reducido. Y ahí surge la pregunta incómoda. ¿La temporabilidad nace de lo masivo que logra trascender modas o de lo under que construye fidelidad a largo plazo en pequeñas comunidades? Porque quizás es ambas cosas. Quizás los verdaderos clásicos no se decretan ni por la popularidad inmediata, ni por el aplauso crítico, sino por la capacidad de seguir siendo escuchado. Ok, me van a perdonar, pero empezó a llover. Este sonido que ustedes están escuchando aquí es porque está lloviendo. Y yo no voy a parar el podcast, ¿ok? Yo no voy a parar de grabar. Yo tengo un día libre a la... No, mentira, tengo dos. Pero, o sea, este es mi segundo día libre. Yo no voy a parar. Así que si ustedes escuchan algo raro ahí, está lloviendo. Gracias. Ok, lo que venía diciendo. Un disco requiere que alguien te lo recuerde constantemente para que lo vuelvas a poner. Y probablemente no era tan clásico como nos hicieron creer, ¿sabes? Entonces, llegamos a la gran pregunta. ¿Qué significa realmente que un disco sea un clásico? Porque la palabra se usa como si fuera un sello oficial, como si hubiese una oficina del tiempo que certifica qué música entra al panteón y cuál se queda fuera, pero en realidad no hay nadie diciendo, no hay nadie haciendo esa lista, somos nosotros con nuestras memorias, con nuestras heridas, con las alegrías, quienes decidimos qué queda y qué se olvida. A veces un disco se convierte en clásico no porque cambió la industria, sino porque cambió a una sola persona. De una manera tan brutal que esa persona lo va a arrastrar toda su vida. Y ya con eso basta. Quizás los clásicos son, en el fondo, una forma de resistencia al olvido. Pequeños actos de memoria colectiva que dicen, esto no lo queremos dejar ir. Pero también puede ser lo contrario. Tal vez hacemos clásicos de manera egoísta porque ese disco nos enseñó algo que seguimos necesitando incluso cuando ya pasaron 10 años. Es como si volviéramos a buscar un consejo en un viejo amigo que nunca nos va a fallar cuando vamos a hablar con él, ¿sabes? Y aquí hay un matiz que me encanta. Lo clásico no es lo mismo que lo perfecto. De hecho, muchos discos considerados clásicos tienen fallos,
momentos que envejecieron demasiado raro, letras que hoy nos parecen súper cuestionables. Pero es precisamente esa imperfección la que los hace seguir vivos, porque nos recuerdan que fueron hechos por humanos. Un clásico más que intocable es algo que nos habla a través del tiempo, que se adapta y que se deja reinterpretar una y otra vez. Y quizás ahí está la verdadera atemporalidad. No en sonar siempre fresco o adelantado, sino en seguir sirviendo, en seguir encontrando un lugar en nuestras vidas, aunque hayan pasado muchos años. Y esa siento que es una definición mucho más íntima y menos solemne de lo que normalmente creemos. Un clásico no tiene que ser universal. Puede ser que solo sea clásico para ti. Y con eso basta, porque nadie más puede quitarle ese valor. Al final, más allá de lo que digan la crítica, la lista de fin de año, los rankings de Rolling Stones o Pitchfork, lo cierto es que el tiempo siempre va a ser el juez definitivo de esto. Solo con los años se sabrá qué discos resisten el polvo, las modas y el desgaste de haberlos escuchado 1000 veces. Pero ojo, porque tampoco hay que dejarle todo el poder al tiempo, ni a los críticos, por favor. Como oyentes también tenemos la capacidad de decidir qué discos queremos conservar como clásicos personales. Esos que, aunque nadie más los recuerde en 20 años, para nosotros seguirán teniendo el mismo peso que un Nevermind o un Back to Black. Entonces, te lanzo la pregunta. ¿Cuáles de los discos que estás escuchando hoy crees que van a sobrevivir contigo? ¿Qué álbumes sientes que incluso nadie más los llama clásicos, para ti ya lo son? Porque quizá el verdadero clásico no sea el que se impone en la historia, sino el que nunca nos abandona en lo íntimo, en lo cotidiano. Y nada, bueno, eso es todo por hoy. Desde mis oídos empezó a llover. Estamos hablando de clásicos, así que gracias por acompañarme en este viaje por discos que hoy quizás pasan desapercibidos, pero que mañana podrían ser los clásicos que todos recordemos, o al menos los nuestros. Espero que este episodio te haya dado algo para pensar, para volver a tus playlists o para descubrir música nueva que merezca un lugar en tu colección personal. Si te gustó lo que escuchaste, incluyendo la lluvia, no olvides suscribirte, compartirlo con alguien que también ama debatir sobre discos, o simplemente guardar este episodio para escucharlo mientras cocinas, trabajas o intentas convencerte de que sí vas a salir a correr. Aunque sabemos que probablemente no. Nos vemos en el próximo capítulo con más música, más historias y por supuesto más preguntas imposibles sobre qué se convertirá en clásico y qué va a terminar olvidado. Bye.